días, hermanos de la comunidad de fe. 10º domingo de Pentecostés. Hoy, domingo 9 de agosto del 2020, iniciamos este culto de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escucharé tu voz, Señor Jesús, porque nos hablas de paz. Tu ayuda siempre está presente en cada uno de nuestros actos. Señor, tú siempre nos bendices. Amén. Estando de pie, alabemos a Dios con el himno número 151. Tras la tormenta, el arco iris. Siguiendo de pie, hermanos, escuchemos la oración de invocación por el pastor Olimpo Sotomayor. Oremos. Ante ti, Dios, te damos gracias porque una vez más tú eres grande y poderoso. Nos has enseñado qué es la vida, qué es la muerte. Hoy vamos a escuchar, mi Dios, esa oración maravillosa. Es una oración concreta, una oración en donde podemos contemplar la grandeza tuya. Es, Señor, sálvame. Esta oración nos va a enseñar a tener una comunicación contigo. En estos momentos invocamos tu nombre para que sea glorificado, tu nombre a través, Señor, de la alabanza, de todo lo que nos permites vivir. Hoy, Padre, te damos gracias porque estamos unidos como familias y como en esta comunidad de fe podemos contemplar tu grandeza. Eres poder y te damos gracias porque estás en nuestros corazones y en nuestras vidas. Todo esto lo hemos puesto por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tendremos la lectura bíblica del Salmo, capítulo 69, versículo del 1 al 6, por la hermana Erandi. Sálvame, Dios mío. Dios mío, sálvame, pues siento que me ahogo. Siento que me hundo en el barro y no tengo en dónde apoyarme. Me encuentro en aguas profundas, luchando contra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Ya los ojos se me cierran, y tú no vienes a ayudarme. Tengo más enemigos que pelos en la cabeza. Muchos me odian sin motivo y quieren matarme. Me exigen que les devuelvan lo que nunca les robé.
Dios de Israel y Dios del universo, tú eres mi Dios. Tú conoces mis tonterías. No te puedo esconder mis errores. No dejes que por mi culpa queden en vergüenza los que confían en ti. No dejes que por mi culpa sean puestos en ridículo los que buscan agradarte. Amén. Cantemos el himno número 43 del himnario selecto, Más cerca, oh Dios, de ti.
Siguiendo de pie, hermanos, escuchemos la lectura bíblica de Romanos capítulo 10, versículo del 5 al 15, por la hermana Ruth. Todos pueden ser salvos. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios, pues si todos reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Pueden tomar su lugar, hermanos, para dar lugar a la reflexión de esta mañana que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33, por medio del pastor Olimpo Sotomayor. 9 de agosto del 2020, 10º domingo de Pentecostés. Escuchen, por favor. Hoy estaremos viendo la fe activa y conoceremos la oración más pequeña de la Biblia. Pero antes de seguir, por favor, escuchen. Aunque andemos en tinieblas y nuestra vida sea un caos, y no razonemos lo que hizo Jesús a través de su gran amor por nosotros, y vivimos en continuo desorden, Jesús nos enseñó lo que es depender del Dios de la vida, y nos dejó una tarea para cada ser humano. Ama a tu prójimo como a ti mismo, con respeto, lealtad, amistad y amor. Y dejemos a un lado el odio, la ira, la soberbia, el ego, el chisme, la mentira. Todo eso acarrea una separación con el Dios de Jesús, y esto conlleva a vivir como si estuviéramos muertos en vida. Qué duro nos está hablando en estos momentos, y nos va a seguir hablando y nos va a confrontar, y vamos a sacar una verdad. Y escuchen, por favor, seguimos con el caminar de Jesús. Recordemos que Él hablaba a todos y nunca seleccionó, tú sí, tú no. A ti sí te ayudo y a ti no. No, Jesús hablaba con todos, con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley, con el pueblo, con los pecadores, con toda la gente. Queridos hermanos, ¿y por qué nosotros somos selectivos? ¿Por qué nosotros sí, a unos sí y a otros no? Tenemos que aprender como Jesús hablaba. Él hablaba con todos y nunca seleccionó a nadie. Recordemos las parábolas como la semilla, ¿se acuerdan? El trigo y la cizaña. Y nos decía en las otras parábolas que el reino de Dios era como la perla, como el tesoro, como la red que separaban a los buenos y a los malos. Después, la semana pasada vimos la narración de la alimentación de los 5,000 y yo me quedé, ¿cuál fue el milagro que hizo Jesús? Podríamos decir que uno, pero yo me quedo con el milagro de haber dicho a las personas, compartan, a ver que hayan movido su corazón y que hayan compartido todo lo que tenían. Con ese milagro yo me quedo. Es un milagro de 20,000 personas que movió corazones y vidas. Pero bueno, seguimos el texto. Hoy este texto que vamos a ver me fascina, ya que veremos un acto de amor de Jesús para uno de sus discípulos. ¿Y qué creen? Puede ser para ustedes, si lo quieren tomar así, o para mí, yo sí lo quiero tomar, pero sigamos, por favor. Jesús marca un hecho grandioso para el ser humano, para ustedes y para mí. Y fíjense, este texto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33.
y le podemos poner el nombre o el título, Jesús camina sobre el agua. Pero vamos a ver qué verdad vamos a encontrar en este texto. Por favor, pongan mucha atención, porque este texto es para ustedes y para mí. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca, vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente. ¿A cuál gente? Sí, a los 5,000 o a los 20,000. Y todavía les dice: y yo los alcanzaré más tarde. Queridos hermanos, Jesús termina la narración de la comida y despide a la gente con un amor sin igual. Jesús los trató con mucho amor y un amor sin igual. Y ordena a sus discípulos: vayan al otro lado del lago. Seguimos con el texto, dice así: cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Ahí estuvo orando hasta el anochecer. Recuerden que para el pueblo judío había 3 lugares donde se encontraba, donde tenían comunicación con Dios. ¿Se acuerdan? El desierto, el templo y los montes o los cerros. Y aquí Jesús sube a un cerro a estar en comunión con su Padre. Y lo hace de noche. Va a orar de noche y hasta la madrugada. ¿Y qué creen? En el día movía sus manitas, trabajaba, no se preocupaba por orar, sino oraba en todas las noches y las madrugadas. Y en el día activaba sus manos y sus pies. Y por eso su caminar era impresionante, porque todo lo que hablaba lo respaldaba con sus hechos. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas las golpeaban con mucha fuerza. Esto me recuerda que en la vida del ser humano también vivimos vientos y tormentas. Y lo más triste de esto, queridos hermanos, nos dejamos vencer por las circunstancias, por los problemas y las adversidades. Y lo más triste de esto es, no luchamos como verdaderos hijos de Dios, porque no dependemos de Jesús, porque nos dejamos que los problemas nos agobien, que los problemas nos tiren, y luego muchas veces nos sentimos solos y tristes. Pero cuando nosotros aprendamos a depender de Jesús, se van a dar cuenta que la vida va a cambiar. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Escuchen, por favor. En la vida, a lo desconocido le damos una interpretación de lo que hemos oído o de lo que nos han dicho, pero no buscamos una explicación de los hechos. En los tiempos bíblicos se hablaba de ciencias ocultas y una de ellas era la necromancia. ¿De qué hablaba la necromancia? Vean el origen de la palabra. Viene de la cultura griega y esas ciencias ocultas se infiltraron en los judíos. Y significa, fíjense, está dividida en 2 partes. Necros significa cadáver y mantaía, adivinación, y esto se refiere a la adivinación o a la aparición de los muertos. Hoy día lo conocemos como las apariciones de los fantasmas. Pues también el pueblo judío también lo vivía. Por eso cuando vieron a Jesús gritaron: un fantasma. Pero era porque la cultura de otras ciudades se infiltró con los judíos. Y esas ciencias ocultas lo tomaron. Bueno, seguimos. Porque no estaban preparados para vivir los hechos sobrenaturales. Y también nosotros, también nos vamos a espantar si vemos hechos sobrenaturales. Pero déjenme decirles, hoy los
Los milagros que Dios hace, que Jesús hace, son sobrenaturales. El otro día uno de nuestros hermanos de aquí, un joven, se cayó de 2-3 metros de cabeza y Jesús lo rescató. Y hoy está con vida y está ya haciendo su vida normal. De 2 metros se cayó de cabeza y está vivo. Ese es un hecho sobrenatural, pero no lo creemos hasta que no lo vemos. Queridos hermanos, tenemos que depender de Jesús, de los milagros sobrenaturales. Bueno, seguimos. Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. ¿Qué significaba, queridos hermanos? El agua, la tempestad, la noche. Son símbolos, para el pueblo judío, eran símbolos de inseguridad, angustia y muerte. Fíjense qué tan fuerte era para ellos estos 3 puntos: el agua, la tempestad y la noche. Miren, esto lo veíamos o lo podemos ver en el lenguaje de los salmos. Y les voy a leer algunos salmos, unos versículos para que se den cuenta del agua, de la tempestad y de la noche. Salmos 23:2. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. ¿Cuántas veces nosotros estamos atormentados por los problemas, por las enfermedades, por las situaciones que a veces no entendemos? ¿Pero qué creen? Él nos da tranquilas aguas para descansar en Él. Sí, lo vamos a vivir, pero ahora vamos a tener calma y paz. Fíjense, el Salmo 29:3 dice así: la voz de nuestro Dios, Dios de la gloria. Fíjense qué tremendo es la voz de Dios. Retumba como el trueno sobre los grandes océanos. ¿Se dan cuenta? La voz de Dios retumba sobre los océanos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho: he escuchado la voz de Dios? Queridos hermanos, Dios se manifiesta a través de las personas, de los hechos y de las cosas. Y para ellos, por eso, también tenían miedo. Y el salmo que les voy a leer, el último versículo, 104:20. En cuanto el sol se pone, llega la oscuridad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos enfermedades, problemas, y llegan los momentos en que no podemos ver la luz? Y dice aquí: el sol se pone, llega la oscuridad, es la hora en que rondan todos los animales del bosque. ¿Se dan cuenta por qué decían que era muy fuerte para ellos? Pero bueno, seguimos el versículo 29. Jesús dijo: ven de inmediato. Pedro bajó a la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Como veían los judíos este texto, en el agua era un símbolo de todo lo que sentimos. Fíjense, ¿qué es lo que sentimos en la vida frágil, en la vida de injusticia? Y hay un profundo miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a la falta de sentido, miedo a las reacciones de nuestra conciencia, miedo sobre todo a lo sobrenatural. Y no estoy hablando de las cosas paranormales, estoy hablando de los milagros de Dios que no los entendemos. Queremos ver para creer en Él. No, queridos hermanos. Seguimos con el texto, por favor. El 30 dice así: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Ahí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Vean, es la oración más pequeña que habla en la Biblia. Es una oración concreta, no de tantas palabras. Pero bueno, escuchen, después de pasar todas las adversidades y no encontrar una solución a los problemas o enfermedades, entonces volteamos a ver a Dios, el Dios de la vida. Lo mismo pasó con Pedro. Él estaba inmerso en sus pensamientos y dejó de ver
el poder de la fe en el Hijo de Dios y gritó: Señor, sálvame. Y no tuvo que hacer una oración larga, solo habló lo necesario. Jesús extendió su mano y lo rescató. Y fíjense el 31, Jesús extendió un brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Para terminar, queridos hermanos, escuchen. Pedro sí tenía fe, como muchas veces nosotros tenemos fe, pero lo que perdió en ese momento de su vida fue depender del Hijo de Dios. Y también nosotros hoy día, la fe está en nosotros, pero vienen los problemas, las adversidades, y perdemos lo más valioso: depender del Dios de la vida. Y ese Dios de la vida es a través de Jesucristo. Queridos hermanos, recuerden, Jesucristo murió en una cruz por nosotros, para rescatarnos del pecado, para darnos una vida llena de amor. Queridos hermanos, no dejemos que las adversidades, los problemas o las situaciones nos quiten la paz. Que si tenemos enfermedad, que podamos, sí, pero Jesús está conmigo. Que si tenemos un problema, que podamos decir: sí, pero Jesús está conmigo. Que si tenemos alguna situación familiar o económica, que podamos decir: yo dependo de Jesús. Y eso que sea nuestro caminar el día de hoy. Queridos hermanos, no dejemos pasar esta bella oportunidad de hacer la oración concreta: Señor, sálvame. Señor, cuídame. Señor, bendíceme. Oremos, por favor. Ante ti, Dios, eres el Dios de la vida. Hoy nos has hablado y nos has confrontado con una fe activa, con una oración, Señor, cortita. Y no es una oración, Señor, de muchas palabras o de muchas horas. Es una oración concreta en el día. Mi Dios, que aprendamos a orar en las noches o en las madrugadas y que podamos, Señor, tener esa comunicación como tú la tuviste. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos y que tú camines con nosotros. Hoy estás extendiendo esa mano maravillosa de amor, de respeto, de cariño, y nos estás levantando de la muerte. Y tú quieres que vivamos como si estuviéramos vivos, para que podamos dar testimonio de tu obra, que podamos dar testimonio de tu amor, y que las personas que nos vean puedan ver que el Dios de la vida está presente en nosotros y en ellos. Gracias por esta palabra. Amén. Estando de pie, hermanos, cantemos el himno número 116, Si en tu senda las nubes. Cada nube que en el camino
avisos y a la bendición apostólica por medio del pastor Olimpo. Después de escuchar los cantos, las alabanzas, la lectura, la reflexión, seguimos con los avisos. Y los avisos, por favor, sigamos trayendo los víveres para dar las despensas. Tenemos 2, 3 personas formadas y nada más tenemos una. Espero que en esta semana puedan traer los víveres para poder juntar más y poderlas dar, porque es una bendición. Damos gracias a Dios por la vida de los que hacen esta transmisión y hoy tuvimos la dicha de tener a Karina, compartiendo con nosotros los momentos de esta liturgia en la dirección. En el canto estuvo Ruth y estuvo esta jovencita que le doy gracias a Dios por su vida, Erandi. Yo no la conocía, hoy Dios me dio la dicha de poder platicar con ella y me dio gusto saludarla, ver su entusiasmo y estuvo cantando con Ruth y sus hermosas voces se juntaron. Gracias Dani, y bueno, que Dios siga bendiciendo su vida a este grupo de jóvenes, que Dios los bendiga. Para terminar, vamos a recibir la bendición, esa bendición que siempre queremos que esté en nuestros corazones. Por favor, escuchen. Antes de cerrar sus ojos, recuerden en amarse, en respetarse, en cuidarse, en darse un abrazo, en decir cuánto se quieren y cuánto se aman, para que ustedes puedan comprender todo el amor de Dios. Recuerden, la Biblia se escribió para las familias y hoy estamos en familia y estamos regresando a nuestros orígenes. La Biblia se escribió para que fuéramos obedientes y bueno, seguimos con ese tenor. Oremos. Ante ti, Dios, te damos gracias porque una vez más hemos puesto esta liturgia en tus manos. Mi Dios, esta liturgia que no se quede aquí, sino que siga en las casas de mis hermanos, que ellos puedan seguir compartiendo estas reflexiones, las de las mañanas, las de los domingos, de todos los domingos que hemos hecho, que no se queden en sus casas, sino que sigan compartiéndola. Mi Dios, queda con nuestras familias en esta comunidad de fe, Iglesia de Cristo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llegue a los corazones y a las vidas de nuestras familias, hoy y siempre. Por Cristo Jesús. Amén.